¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida a esta propuesta de Canal Universidad que atentos a este segundo encuentro sobre espacios decoloniales en la Universidad de Río Cuarto. Contamos por estos días con la presencia de destacados especialistas en materia de cuestiones vinculadas al pensamiento crítico. De hecho, uno de los ejes centrales que conjugó el debate y que congregó a numerosas personalidades de la ciudad, de la región y también del país y de otros países limítrofes, tiene que ver en este caso con universidad, movimientos sociales y las nuevas líneas del pensamiento crítico. Precisamente entre esas personalidades especialmente invitadas está Boaventura dos Sousa Santos, a quien le damos la bienvenida y por supuesto le agradecemos estos momentos con nosotros. ¿Cómo le va? Bien. ¿Bien? ¿Muy bien? Muy bien. ¿Cómo lo han tratado? Muy bien, ¿Sí? excelente. Se Sí, siente... La hospitalidad de Río Cuarto es perfecta. Ah, bueno, bárbaro. Entonces ya empezamos con el pie derecho, como se dice. Veíamos algunas líneas de su disertación en el aula mayor, donde habló de las epistemologías del sur, sobre todo dando una fundamentación respecto de esta otra idea o esta otra voz respecto, insisto, del conocimiento. Y también notábamos, veíamos que usted dice que no hay justicia social si no hay justicia cognitiva. La pregunta es, ¿quiénes son los encargados de impartir esa justicia cognitiva? Los pueblos, y los pueblos organizados sobre todo, los movimientos sociales, las organizaciones, que todos ellos en sus trabajos, en sus prácticas, en sus organizaciones, producen conocimiento, y conocimiento que no es reconocido como conocimiento científico, que no es producido dentro de la universidad, pero es un conocimiento muy válido porque es el conocimiento que comanda o organiza las prácticas sociales, la vida cotidiana de la gente, y ese conocimiento hasta ahora se ha quedado por de fuera de la universidad. Y eso es malo para los conocimientos, pero es también malo para la universidad, ella misma. O sea, la universidad se enriquece al traer para dentro de sus muros otros tipos de conocimiento. Y eso llamo las epistemologías del sur, es un reclamo de traer para dentro de la universidad, para reconocer los conocimientos de estos grupos sociales que han sufrido sistemáticamente la injusticia social del colonialismo, del capitalismo, del patriarcado, y que en las luchas por la resistencia desarrollaron sus propias ideas, conocimientos, cosmovisiones, etc. Y son esos conocimientos que tienen que ser reconocidos, y si no lo reconocemos, de hecho no reconocemos sus luchas verdaderamente. Y si sus luchas son por justicia social, tenemos que empezar por les dar justicia cognitiva. Quiere decir básicamente de reconocer esos conocimientos, traerlos a un diálogo con otros conocimientos científicos, mostrar a la sociedad y a la universidad, a los estudiantes, a los profesores, que ellos no son dueños de la única forma de conocimiento, que quizás, por supuesto, el conocimiento científico es muy importante. Con él manejamos la sociedad, trabajamos tecnologías, vamos a la luna, hacemos muchas cosas. Pero hay otros conocimientos que son absolutamente fundamentales para mantener nuestro bienestar, proteger nuestra biodiversidad, tenemos nuestra felicidad, lucharnos por nuestra cohesión social, por nuestra dignidad. Son otros conocimientos y esos conocimientos que deben ser reconocidos. Bien. Ahora, el sistema universitario no le ha dado oportunamente lugar a ese conocimiento que se origina en los movimientos sociales, porque no ha querido, porque no ha podido, porque ha sido una forma directa o indirecta de responder al poder hegemónico. Es más complejo de eso, o sea, las universidades fueron criadas, sobre todo la universidad moderna, que es antigua, pero que en su formulación más reciente es la Universidad de Humboldt, la universidad del siglo XIX, que va a combinar enseñanza con investigación. Y cuando empieza esta combinación, la investigación es estrictamente investigación en conocimiento científico.
que desde el siglo XVII iba desalojando otros conocimientos, la filosofía, la teología, para no hablar de los conocimientos populares. Entonces esta universidad va a salir, va a surgir totalmente dominada por el monopolio del conocimiento científico. Entonces no es una conspiración, no quisieron, de hecho no sabían que había otros conocimientos, porque todos los otros conocimientos eran considerados supersticiones, opiniones subjetivas, sentido común sin valor. No tenían el rigor científico. No tienen rigor científico, no tienen validez, por otra palabra. Entonces la universidad, que es por excelencia la institución que va a producir conocimiento válido, ese conocimiento válido, el único que es válido, de hecho, es el conocimiento científico. Y es eso que nos ha traído a donde estamos ahora, ¿no? Ahora, es necesario entonces incorporar esos saberes populares porque de alguna manera le permiten a la universidad tener una visión integral que también es necesaria a la hora de investigar. Sí. Por eso, una parte es eso. Otra parte es que la universidad, sobre todo la universidad pública, durante mucho tiempo no tuvo que preocuparse con su misión social, porque la universidad pública era protegida por el Estado, por las élites políticas nacionales del Estado, y como tal tenía su reproducción, digamos, garantizada, su vigencia garantizada. La situación es un poco más compleja para las universidades públicas, no solamente por la competición con las privadas, pero con todo este tipo de globalización del conocimiento que está dejando marginadas la gran mayoría de las universidades del mundo. Se habla que vamos a tener en el futuro unas pocas universidades globales que van a poder distribuir por patentes cursos de sociología, de biotecnología, o que sea. Por eso las universidades públicas que no tienen capacidad de se transformar a universidades globales, son 99% más de ellas, ¿no? Hoy se preguntan, ¿cómo vamos a mantenernos como instituciones de saber? Hay que buscar otras lealtades, otras alianzas. Y esas alianzas están exactamente en los movimientos sociales, en las prácticas sociales. Y la universidad empieza a reconocer que estas prácticas de estos movimientos traen conocimientos válidos para sus estudiantes y que es muy importante que sus estudiantes los conozcan. Al mismo tiempo, la universidad se abre a los movimientos, se abre a la sociedad y por eso se queda más aislada, porque ella fue creada como una isla. Mire, Río Cuarto es un ejemplo casi cartográfico de eso. Poner en una pequeña ciudad, instalar una universidad a 8 kilómetros de la ciudad, es porque la universidad se queda en una isla, aislada. Por eso el esfuerzo que el actual rector está haciendo en esta universidad para conectar la universidad con la sociedad, no solamente de Río Cuarto, pero de Córdoba y de todo el país y del continente, es un esfuerzo notable para podermos tener otra visión de universidad más abierta, más enriquecida, con los estudiantes que son más capaces de reconocer y actuar activamente, organizadamente en la sociedad en los tiempos más próximos. Cuando hablamos de sistema universitario y de estas cuestiones que usted menciona con relación a incorporar los saberes populares de los movimientos sociales, ¿este es un fenómeno que se da en Latinoamérica mayoritariamente? ¿Europa no pasa lo mismo? No, Europa tiene otros procesos. Nosotros tenemos algunos cambios también en Europa que son lo que llamamos las science shops. Son ¿cómo se diría? Son mercados de ciencia, no es bien eso, pero es un intento de que los científicos se mezclen con los problemas de su ciudad y que pidan a los ciudadanos qué les gustaba que deberíamos investigar, cuáles son los problemas de su ciudad que son importantes, que deberíamos estudiar, porque por veces nuestras ideas y nuestros proyectos de investigación no tienen mucho a ver con las necesidades de la gente que nos están más cercanas, digamos, ¿no? Pero este proceso en Europa es un proceso de apertura, pero de una apertura dentro del conocimiento científico.
En el continente latinoamericano notamos otra cosa más amplia, que es lo que llaman una ecología de saberes. Es que la universidad se está abriendo, pero al abrirse va a también reconocer otros saberes. En Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, los de Brasil son los que conozco mejor. Hay universidades hoy, facultades de medicina, que van a buscar los chamanes, los médicos tradicionales, y los traen para dentro de la universidad para explicar a los estudiantes de medicina lo que es la medicina tradicional, la medicina de las hierbas, porque finalmente todos nosotros la utilizamos. Cuando tenemos un dolor de cabeza, empezamos con una infusión antes de ir a la aspirina. O sea, mismo la aspirina es una hierba, es un producto que vino de una hierba. Entonces, esta idea de que hay conocimientos válidos fuera de la universidad y esta apertura es lo que, a mi juicio, lo más novedoso que existe en este continente. ¿Cuál puede ser el beneficio para la universidad respecto de incorporar esos saberes populares? El beneficio tiene varios niveles, ¿no? El primero es de crear en su alrededor suyo, en su entorno, una alianza que proteja la universidad. Porque las universidades públicas están siendo desprotegidas en muchos países por el Estado. O sea, el Estado no invierte en las universidades públicas lo que debía invertir. O invierte solamente los sectores de la universidad donde el conocimiento tiene un valor de mercado. Y eso es las tecnologías, las biologías y poco más. ¿Y qué hacer con las ciencias sociales y con las humanidades, que son tan importantes para nos dar la cohesión social de nuestra sociedad, nos dar la identidad de Córdoba, de los argentinos, de los riocuartenses, o como se llamarán? Sí, sí. Esto es muy importante, este otro conocimiento. El beneficio de la universidad, a mi juicio, es crear una alianza social que diga, tener la universidad en Río Cuarto es muy importante. No deben cerrarla. Porque hay departamentos que se cierran. Hay proyectos de cerrar universidades. Pero lo más importante, a mi juicio, eso es importante, por supuesto, es que la universidad también da conocimiento a los movimientos sociales. Es más útil socialmente, porque pone sus estudiantes, sus profesores al servicio de las luchas sociales que hay en todas las ciudades, en todo el campo de Argentina o del continente en este momento, y por eso se hace más útil. Pero hay un tercer aspecto que a mi juicio es también muy importante, que de todo esto nace mejor conocimiento. De esta ecología de saberes nace mejor conocimiento. No demoniza el conocimiento científico de ninguna manera. Es muy importante, pero no es solo. Hay otros conocimientos y eso será la universidad del siglo XXI. Cuando usted decía que la universidad puede aportar científicos, especialistas, que de alguna manera enriquezcan los movimientos sociales desde el punto de vista de un asesoramiento, de brindar conocimiento. Ejemplo, lo que es la explotación minera en la Argentina, ¿no? Con tantos focos de reclamo y donde hay universidades que sí han tomado un compromiso realmente social. ¿Esta participación universitaria legitima también el reclamo? Absolutamente, lo estamos viendo ahora en estos encuentros. O sea, estos encuentros no son encuentros, digamos, teóricos o abstractos. Estamos haciendo encuentros donde hay mucha teoría, que es muy importante para la práctica, pero donde hay relatos, análisis, que son muy importantes para los movimientos sociales, y reclamos y relatos de los propios movimientos sociales. Ahora mismo acabamos de ver un documentario muy exitoso y muy bien hecho sobre Famatina. O sea, lo que vemos aquí es que es la gente que es ayudada por científicos sociales, por técnicos de cine, que van a llevar estas tecnologías, los conocimientos que nosotros podemos decir, trabajar, por ejemplo, para descubrir lo que esta empresa minera está haciendo, porque la gente no sabe. Hay que ir a buscar la internet, hay que buscar los contratos, hay que encontrar otras formas. Y los científicos, porque manejan otro tipo de conocimiento, porque tienen acceso a otra tecnología, pueden compartir con la gente y contribuir
con conocimientos muy válidos que de otras maneras los movimientos no los podían tener. Y son por eso son capacitantes, son conocimientos que empoderan a la gente para seguir en su lucha, como el caso de Famatina, de alguna manera, es un éxito enorme. ¿Cuál cree usted, no es para hacer futurología, ¿no? Pero cuál cree usted que puede ser el futuro a mediano plazo, digamos, de los movimientos sociales en una integración cada vez más compenetrada con las universidades, a nivel Latinoamérica, por ejemplo? Mira, acostumbro decir que los sociólogos son muy buenos a prever el pasado y muy malos a prever el futuro, ¿no? Por eso yo no te puedo decir mucho. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Yo veo que cada vez más eso pasa sobre todo desde 2000, desde el Foro Social Mundial. Pasa una articulación muy grande entre universidades, conocimientos científicos y movimientos sociales. Yo, por ejemplo, en 2003 propuse una iniciativa que está siguiendo su camino, que se llama la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Esta universidad trae gente de la universidad, científicos, junto con líderes de los movimientos sociales, y nos reunimos durante 2 días. Y en esos encuentros discutimos los conocimientos que nos preocupan. Puede ser extractivismo, puede ser neoliberalismo, puede ser el Estado, puede ser los derechos humanos, puede ser la democracia, con diferentes perspectivas de estos movimientos. Y reciente, en Porto Alegre, logramos, por ejemplo, reunir movimientos de todo el continente. O sea, hoy en día tenemos una tarea muy grande, y la universidad tiene que dar un contributo muy fuerte en esto, que es de contribuir a una integración más amplia de estos reclamos de los pueblos, porque el ataque, digamos, por ejemplo, en el caso del extractivismo, para vernos, es de gran escala, es global. Ocurre acá, ocurre en Perú, son las mismas empresas. Sí, sí. En Perú, en Ecuador, en Bolivia, en África, en Asia. O sea, el extractivismo opera a nivel global, pero la escala de las luchas es Catamarca, es Cajamarca, es Famatina, o sea, están localizadas. Nosotros tenemos una responsabilidad en la universidad de ayudar a que haya una escala, por lo menos continental, como lo hicimos durante un periodo con la lucha contra el ALCA, que es una lucha continental exitosa. Tenemos quizás que hacerlo ahora para el extractivismo. ¿No le queda la sensación de que cuando hablamos de movimientos sociales, por un lado, que generalmente hacen referencia a sectores que están en una situación crítica y que justamente eso es lo que origina el reclamo? Y por otro lado, cuando hablamos de universidad, sistema universitario, conocimiento científico, ¿no le queda la sensación, decía, de que en el medio queda una sociedad en un gris respecto de estos dos polos? Absolutamente, absolutamente, en toda razón. O sea, la gran mayoría de la gente no está ni en la universidad, ni está en movimiento social, no participa de movimiento social. Además, tampoco participa de partidos. Puede votar en un partido cada 4 años o cada 5 años, pero no están organizados, están despolitizados, como decimos, ¿no? Y eso es un problema que debemos enfrentar. Yo lo enfrento en mi trabajo porque, por ejemplo, en Europa lo vimos ahora. Los indignados, ¿quién son? Estos jóvenes indignados de Grecia, de Portugal y de España, o de Londres, de hecho, son jóvenes que no estaban en movimientos sociales, que no estaban en partidos, y que nosotros pensábamos que eran despolitizados. De ninguna manera. Ocuparon las calles, ocuparon las plazas con reclamos políticos. Yo pienso que la universidad va a tener que poder orientarse en algunos de sus tipos de extensión a grupos sociales que no son, digamos, organizados en movimientos sociales. Más diseminación de crear una cierta incomodidad en la gente para que la gente sea cada vez menos resignada con las injusticias sociales, a pesar de no querer participar en movimientos sociales porque quizás los notan que son radicales o no está en una posición tan crítica cuanto esto. Pero no está hoy, puede estar mañana. Lo que pasa hoy en Famatina puede pasar mañana en otro lugar. Esto nunca sabemos. Entonces lo mejor es que la universidad va avisando a la sociedad
que es necesario estar atento y ese es un trabajo de la universidad muy fuerte. Porque por allí, lamentablemente, como sociedad somos hijos del rigor, como se dice, ¿no? Claro. Reclamamos cuando hay un problema o cuando surge una situación extrema, como por ejemplo en Argentina, después del 2000-2001, el que se vayan todos, ¿no? Cuando realmente el gobierno en ese momento mete la mano en el bolsillo del trabajador. Claro, sin duda. Es eso mismo, hay que prevenir, hay que entrar y que saber que realmente estas situaciones ocurren de un momento al otro. Ahora, por ejemplo, estamos en Argentina en un periodo muy fuerte de nacionalismo, que podríamos decir progresista, en cuanto a mi país están privatizando todo. Claro. O sea, Europa no aprendió nada de Argentina, como podría, porque Europa es muy colonial, no quiere aprender del mundo. Estamos haciendo todos los errores que los 90 los gobiernos argentinos cometieron y que después van a resolverlos con mucho sufrimiento para los argentinos a partir de 2001. Europa tiene la crisis financiera ahora que tuvimos nosotros hace 10 años. Absolutamente, con los mismos trabajos. Yo publiqué un libro donde muestro el caso de Argentina y decir, mira, Argentina hice esto, ¿por qué no vamos a hacerlo? Fue la única solución y nosotros tenemos que seguirla más temprano, más tarde va a ser esa la solución también. Ahora, Boaventura, ¿qué le pasó a Europa? Porque con un discurso hegemónico, con aires de colonialismo, repite los errores que le dio como receta a Latinoamérica una década atrás. Claro. Europa está vieja, está agotada en términos de alternativas de vida. Además, Europa está metida en su propia trampa, digamos así. Después de tantos siglos de hablar del neoliberal, de los derechos humanos, de la democracia y de convertirlos a poco en condicionalidades del neoliberalismo, porque eso fue lo que pasó en los últimos 30 años, las fuerzas de derecha que dominan hoy en Europa creen que es así, que no hay otra solución. O sea, lo que ellos intentaron de imponer al mundo es lo que piensan que es bueno para ellos. Quizás es para ellos, no para los pueblos de Europa. Y es por eso que yo pienso que en Europa está emergiendo ya la resistencia. Las elecciones de domingo pasado en Francia y en Grecia muestran que los europeos no van a resignarse a esto y van a encontrar maneras de solucionar este problema si, sobre todo, son suficientemente humildes para aprender con las experiencias de otros países como Argentina y como India y como Brasil y otros países, ¿no? Para finalizar, porque hablando de Europa, de Latinoamérica, ¿qué mensaje se le puede dar a la sociedad, a esa gente que hablábamos recién, de la cual también formamos parte, ¿no? Porque podemos estar como universidad, como movimiento social, pero también de una manera integradora como parte de una comunidad? ¿Qué mensaje tenemos respecto de una esperanza más allá de las crisis a las que estamos acostumbrados los latinoamericanos, los brasileños, los argentinos a vivir? ¿El conocimiento es liberador? ¿Se contrapone al discurso hegemónico opresor? No, sin duda. No, o sea, lo que debemos es reclamar la esperanza. Debemos reclamar la posibilidad de una alternativa, porque el neoliberalismo nos quedó con una idea de que no hay alternativa al neoliberalismo. Y lo hice con un intento ideológico muy claro, que si no hay alternativa, no hay indignación, hay resignación. La gente se resigna, si no puede ser de otra forma. Bien, la gente se está indignando, y se está indignando porque sabe que hay una alternativa, puede no conocerla en detalle, pero el conocimiento, la universidad es fundamental para podernos diseñar esa alternativa y pensarmos que lo que tenemos en nuestra responsabilidad es reinventar la emancipación social, que de hecho es un título de un proyecto grande mío, donde hay varios libros ya publicados con experiencias de India, de Sudáfrica, de Mozambique, de Brasil, de Colombia y de otros países. O sea, es necesario traer este conocimiento para devolver a la gente, a la sociedad, la posibilidad de la esperanza de una vida mejor. Sobre todo esto, nosotros merecemos una vida mejor y no nos pueden decir, como están diciendo ahora en Europa, que ustedes vivieron por encima de sus posibilidades, vivieron lo que no deberían y ahora van a ser castigados. Eso es lo que el neoliberalismo ha dicho acá,
ha dicho en Brasil, ha dicho en Indonesia, ha dicho en Tanzania. Y la gente en esos países se rebeló. Estoy seguro que en Europa también se van a rebelar. Ha sido un verdadero gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Nada, encantado. Boaventura dos Sousa Santos, un especialista que durante 2 días visitó nuestra universidad en mayo de este año. A ustedes también, muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro.